Bueno, ¿empezamos, Carol? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para la Asociación Nacional de Industriales estar el día de hoy reunidos con estos ilustres expertos en materia de energía para poder analizar un poco cómo funciona la institucionalidad del sector eléctrico en Honduras y sobre todo cuál es el impacto que esto tiene, si funciona bien, para el sector privado, especialmente el sector industrial, y también para el sector comercial y residencial. Hemos estado en un proceso de transformación del sistema energético nacional a través de la implementación de la ley en el 2014, de la aprobación de la ley en el 2014, y toda la implementación que hemos venido dando a lo largo de estos casi 6 años ya. Sin embargo, pues hay muchos retos todavía. Como Asociación Industrial hemos estado, digamos, a la vanguardia de este tema y hemos promocionado en importantes foros la vigencia de la ley y la implementación de la ley, así como la importancia de que la institucionalidad que se crea con esta ley pues se mantenga y se fortalezca día a día. Esta institucionalidad está básicamente integrada por la Comisión Reguladora de Energía, por la CRE, y por el ODS como centro especializado para la compra y venta de la energía. Entonces, para nosotros es importante conocer de la mano de otros actores del sector cuáles son sus perspectivas y sus visiones al respecto. Por eso hemos invitado a Luis Suazo, que es experto en materia financiera y que también forma parte de la presidencia de la Asociación de Productores de Energía Renovable, a Guillermo Peña, que actualmente está integrando el ODS en representación de los consumidores calificados, y a don José Manuel Arriaga Yacamán, que ha sido también gerente del ENE en 2 periodos y también está integrando el ODS por los comercializadores actualmente. Básicamente es un panel de expertos el que tenemos el día de hoy y que esperamos pues poder hablar un poco sobre esta temática que les comentaba, que es de importancia para nosotros, que es la institucionalidad del sector y cómo afecta a las inversiones en el país. Alguna gente nos pregunta por qué estamos hablando de este tema si estamos en el COVID. Y el COVID y la crisis y la emergencia. Y bueno, estamos hablando de esto porque el país no se va a detener, el mundo no se va a detener, nosotros no nos vamos a detener tampoco, aunque quieran. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir viviendo, vamos a seguir estudiando, aprendiendo, trabajando. Entonces es importante que vayamos también adecuándonos a esta nueva realidad que vamos a tener durante algún tiempo de la vida digital, la vida online. Y este tema es importante, está en la agenda de la asociación y por eso lo tomamos. Y además es tan importante y tan fundamental el tema de energía que la industria no ha parado. La generación de energía no se ha detenido, la transmisión de la energía no se ha detenido, ni tampoco la distribución. Y tampoco hemos detenido nosotros el consumo de energía, con o sin COVID. Entonces, es importante que además de todo lo que estamos hablando, de cómo afrontar la crisis del COVID y cómo solventar las situaciones que esta emergencia sanitaria nos va a dejar, que sigamos también con los temas puntuales que son importantes para el sector. Y más ahora, en el mundo post-COVID, que la eficiencia y la competitividad van a ser un factor clave para la supervivencia de las empresas. Entonces, vamos a iniciar. Le daría la palabra, vamos a hacer una pequeña ronda de introducción de unos 5 minutos de cada uno de los participantes y luego algunas preguntas, y el público puede también ir escribiéndonos sus preguntas a través de la red. Entonces, hablando del tema de la importancia de la institucionalidad del sector energía y cómo este afecta a la inversión en el país, empezaríamos con don Luis Suazo, luego Guillermo Peña y don José Manuel Arriaga seguidamente. Adelante, don Luis. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias, muy agradecido por estas 3 instituciones, muy honrado por esta invitación de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la institucionalidad
y la importancia de esta en el sector de energía. Como ustedes saben, pues el sector de energía es un pilar de la infraestructura. En todos los países, Honduras no es la excepción. La infraestructura es clave dentro del desarrollo de la economía de los países, porque así como puede atraer inversión, también la puede alejar. En el caso también de los empleos, como los puede generar, también los puede terminar con empleos, en el que ese es el caso de los racionamientos cuando se dan. Entonces, sí, es un tema de mucha actualidad y máxime ahora en los tiempos del COVID, que no solamente estamos pensando en cómo salir de esta emergencia de salud, sino que también estamos y debemos desde ya estar planificando y actuando para una pronta recuperación de la economía, pues porque todos los expertos en estos temas de economía pues coinciden que a nuestro país le espera una situación bastante difícil. Entonces, esta situación del COVID lo que ha venido es a cambiarnos el sentido de urgencia, en realidad, de la implementación de la nueva ley. Así lo interpretamos nosotros. Es un camino que ya está trazado, ya existe un plan de recuperación, ya existe una ley que hay que implementar. Con esto del COVID, como les repito, el camino para poder abrir más el mercado, a la mayor, más bien nos da una oportunidad para poder abrir el mercado y acelerar la implementación de la ley. Entonces, así me adelanté un poco, estoy más bien tratando de llevar el mensaje principal que yo pienso que debería de haber que debo de traer para este foro. Porque si bien es cierto, el rubro de nosotros de la energía es un rubro que por ser un servicio público es un servicio que el Estado debe regular, también es cierto que por otro lado, las empresas que deciden entrar a este rubro también deben de gozar de ese pilar fundamental que es, o ese otro pilar fundamental de los derechos en una sociedad que es el derecho de la libre empresa. Entonces, a pesar de ser un sector regulado, que debe ser en la palabra regular y no en la palabra intervenir. Una vez que están fijadas las reglas, que están creados los marcos legales, las normativas, una vez que existen las instituciones fortalecidas para regular el sector, el Estado tiene que hacerse un poco atrás y dejar que esos organismos sean cada vez más fortalecidos y ejerzan sus funciones de crear las normativas, supervisarlas y sancionar también a los agentes públicos de mercado que no están cumpliendo con la ley, de tal manera que se garantice la libre empresa también para las empresas y que entonces los objetivos del Estado de garantizar el derecho a los ciudadanos a energía es un derecho tan fundamental como cualquier otro de los derechos humanos, que ese derecho realmente tenga la posibilidad de hacerse una realidad. Solamente quería comenzar con esa pequeña reflexión y dejar pues este mensaje de apertura para todos. Gracias, Luis. Guillermo. El micrófono, Guillermo. Gracias, Fernando. Gracias a la ANDI, sobre todo por siempre estar tan pendiente de este tema. Creo que la ANDI ha sido el gremio principal, que no es únicamente de generación, en el que está tan enfocado en la implementación de la reforma que estamos claros, estando en el foro de la ANDI, en las pláticas que tenemos adentro de la organización, sabemos que ahí están tanto de los consumidores más grandes, como mucho sector que es altamente consumidor de energía y eso afecta su competitividad, hasta empresas que solo son un complemento, pero al final del día todos somos partes consumidores de energía en el país. Es uno de los pocos rubros en los que todos somos consumidores, como el agua, y ahora como se está convirtiendo en el Internet. Entonces,
esta oportunidad de creo que hablar puntualmente como un tema de institucionalidad. Yo le voy a compartir aquí rapidito, Fernando, si se puede, un pequeño mapa de institucionalidad que tenemos de el sistema, de cómo estaba a cómo está ahora. Si pueden ver mi pantalla. Sí, pero si la amplias para los millennial con experiencia, mejor. Perfecto. Entonces, venimos de este segmento acá. Así era la estructura antes, pasaba del Congreso con la ley marco, el subsector. Teníamos una Comisión Nacional de Energía Eléctrica y de ahí pasaba a la ENE, que tiene su junta directiva, los sindicatos, participa gobierno y participa sector privado. Eso se mantiene así como está todavía hoy, y ahí pasaban los contratos y de ahí llegaban los consumidores regulados, que somos todos. Esta estructura era una estructura bien, obviamente, de arriba hacia abajo, no tenía un dinamismo adentro de la organización, como se puede ver en la estructura que tenemos ahora. Para aclarar aquí, vemos, esta es la estructura de la operación del sistema hoy. A esto hay que agregar justo donde dice Ley General de la Industria Eléctrica. Ahí entra a su la Secretaría de Energía, que hasta hace poco no existía, pero ahora es el ente que establece la política del Estado en materia energética. Después pasa a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, y la comisión que pone las normas, pone las reglas del sistema, pasa hacia el operador del sistema, que es donde el ingeniero Arriaga y yo actualmente estamos fungiendo roles de participación en la junta directiva, que está compuesta por agentes del mercado. Y aquí está compuesto por 5 segmentos principales: los consumidores, los comercializadores, consumidores calificados, perdón, los comercializadores, los distribuidores, los transmisores y los generadores. Antes solo era distribuidor y transmisión, y comercialización era del ENE. Los consumidores no tenían silla en estas mesas del tema energético, y los generadores sí tenían su silla, pero y que eso se mantiene igual, en su mayoría generadores privados, igual. Al separarse en estas 5 partes, la ENE ahora se convierte también, una vez que se termine la decisión del ENE, como se ha establecido en la ley y en los acuerdos con sector privado y el Fondo Monetario, se convierte en también una empresa de generador más. En transmisión se abre a que la empresa transmisora del ENE compita con otros transmisores, y distribución eventualmente se abra también a competencia. Si nos enfocamos aquí en el ODS, que es donde está pasando el mayor dinamismo, aparte de la CRE, lo podemos partir en 3 partes. En el mercado de oportunidad, que es del mercado spot, donde están consumidores, comercializadores, distribuidores, generadores, todos transando entre sí en un complemento del mercado de contratos que se establece en la siguiente parte. Aquí están todos los agentes con arreglo privado, o que puede ser también la ENE en parte de arreglos privados, y después está los contratos del ENE, que son el sistema establecido anterior que teníamos. Aquí está todo el sistema del ENE, que no desaparece la ENE del mapa, sino se abre y se vuelve mucho más dinámico el proceso. Entonces, con esa idea quería yo compartirles de entrada del marco institucional en el que estamos hablando, y hacia dónde podemos ir. Lo que se puede esperar es un marco con mayor autonomía, con mayores reglas claras, que funcionan menos basado en procesos políticos y más basado en procesos técnicos y competitivos, sobre todo. Y si hacemos de este mecanismo determinado de implementar la Ley General de la Industria Eléctrica como se creó hace ya casi 6 años, nuestro proceso debería de darnos precios más bajos, no como se hizo en tarifa la semana pasada. Eso fue un proceso diferente, complementario, sino que a través de la competencia estaríamos viendo una caída de precios por contratos directamente, no por tarifas. Entonces los contratos son los que van a liderarnos el proceso de un sistema mucho más competitivo, y así vendrá la mejora de costos para las empresas en general, de todos los tamaños. De entrada, viene este proceso institucional, viene avanzando, viene con mayor confianza y transparencia,
Tal vez en la siguiente intervención puede enseñarles un poquito más de los gráficos y la información que está publicando el ODS al público en general, que cualquiera puede ahora ver los detalles del marco del sistema energético. Muchas gracias, Guillermo. Don José Manuel, usted que estuvo como cabeza del sector hace algunos años y que ahora está participando en el ODS, ¿cómo ve y cómo analiza este cambio de institucionalidad en el sector? El micrófono, por favor. Gracias. Sí, gracias, Fernando. Gracias a la Andy por darnos esta valiosa oportunidad. Antes del COVID, el problema más grande y más grave de Honduras era la ENE. Y ahora con lo del COVID, pues obviamente el problema se ha agravado sustancialmente. Y qué bueno que tengamos estos foros para poder hablar de los problemas que tenemos en el sector energía y consecuentemente los problemas que tiene el gobierno y el país, porque con estos problemas vamos a tener que cargar por varios años, yo diría que muchos años, ¿verdad? En el 2018 se hizo una hoja de ruta, un plan integral para resolver los problemas de la ENE. Por primera vez se sentaron todos los sectores, participó por parte del gobierno también todos los interesados y fue coordinado y liderado por Marlon Tábora. Y así pudimos llegar a un consenso de tener una hoja de ruta que tenía 8 puntos para poder resolver los problemas más graves del ENE. Esos problemas hay que resolverlos de manera integral, no se puede resolver por separado. Y la piedra angular de esa hoja de ruta era que la ENE debería de tener como herramienta de trabajo la Ley General de la Industria Eléctrica. ¿Y qué contemplaba esa implementación de la ley? Contemplaba tener un regulador fuerte e independiente. El árbitro tiene que ser completamente neutral, completamente independiente y creíble, ¿verdad? Y eso creo que estamos en camino de lograrlo. Yo esperaría que con lo que se apruebe en el Congreso, Dios mediante, tengamos esa primera parte ya totalmente concluida y que podamos fortalecer la CRE. Tenemos muy buen personal ahí, necesitamos fortalecerla técnica y económicamente. Lo otro era fortalecer igualmente el operador del sistema, que como lo dijo Guillermo, ya está dando sus frutos. Ya usted puede ver en tiempo real lo que pasa en el sistema, puede ver las transacciones que se hacen y los costos que se tienen con toda la transparencia, y cualquiera puede ver eso en tiempo real. Afortunadamente estamos en este proceso y que se va a seguir mejorando cada día. También estaba pendiente que la ENE se desintegrara en 3 empresas, cosa que no se ha hecho. Transmisión, generación y distribución fueran 3 empresas diferentes para que pudieran competir dentro de este esquema. ¿Qué es lo que buscamos con este nuevo esquema? Buscamos la competitividad, buscamos que esa competitividad traiga mejores costos y también que traiga calidad del servicio. Entonces creo que como país y como hoja de ruta, todo le estamos apostando a la Ley General de la Industria Eléctrica, y hay que seguir empujando en esa dirección para que en el mediano y largo plazo podamos resolver los problemas del ENE sin tener que estar trasladando costos e ineficiencias al Estado de Honduras. Ok, muchas gracias, don José Manuel. Luis, ¿cómo está Honduras en el tema tarifario de las tarifas de energía eléctrica respecto a la región centroamericana? Porque este es un tema crucial para el sector industrial y para el sector consumidor también. Y lo que nosotros hemos visto es que con la implementación de una ley muy similar a la nuestra, en Guatemala se ha logrado reducir sustancialmente las tarifas de energía, precisamente por el elemento de competencia que se generó en el sistema. ¿Cómo estamos nosotros en el tema de tarifas respecto a la región centroamericana, y cuál es la perspectiva que se tiene que pudiera ocurrir con las tarifas si seguimos la hoja de ruta para implementar esta ley de la industria eléctrica? El micrófono, por favor.
Sí, voy a contestar esta pregunta en dos partes. La primera es la que tiene que ver directamente con la competitividad de las tarifas de Honduras, pero también en la segunda parte voy a tocar el tema de la confiabilidad también. Entonces, miren, en relación a las tarifas, Honduras no está del todo mal en relación a los países de Centroamérica en cuanto a su competitividad. En cuanto a tarifa residencial, Honduras actualmente ocupa el tercer lugar en Centroamérica. En la comercial también. Y en cuanto a la industrial, sí, más bien estamos en el cuarto lugar. No cabe duda que si Honduras hiciera mejor su tarea, nosotros lograríamos ser más competitivos que los países centroamericanos porque tenemos abundancia de recursos naturales. Por ejemplo, hay que recordar que del potencial hidroeléctrico de 5.000 megavatios, nosotros apenas hemos utilizado un poco alrededor más o menos de unos 700, que son como un 15%, y entonces Honduras tiene un enorme potencial hidroeléctrico, tiene un enorme potencial solar, renovable también con el potencial que existe a nivel de energía eólica. Entonces, sí tenemos condiciones como para hacer mejor la tarea y volvernos la energía más barata de toda la región. Lo que sucede es que mientras no se reduzcan las pérdidas de la ENE, realmente va a ser poco lo que se va a poder hacer en términos de bajar la ENE no puede bajar mucho más las tarifas de lo que lo está haciendo, a no ser que sea a costa de que siga perdiendo todavía más dinero del que ya está perdiendo. Entonces, es por eso que el tema de la reducción de las pérdidas urge. Y también urge el tema de la implementación de la nueva ley. Yo, si me permiten compartir pantalla, quiero enseñarles esta presentación del ODS en su plan indicativo que presentó el año pasado, en el mes de octubre, donde se mira cómo tanto la potencia y la energía en los últimos años en Honduras, porque no hemos ido agregando suficiente potencia, nosotros en este momento estamos deficitarios. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que en 2017 ese déficit alcanzó 30 megavatios, en el 2018 48, en el 2019 ya andábamos en 92. Y las proyecciones para este año eran que nosotros íbamos a tener déficit entre 100 y 150 megavatios de potencia firme, especialmente en las horas pico y durante el verano. Pero lo más preocupante, y aquí es donde quiero llamar la atención de toda la teleaudiencia, es que Honduras necesita en promedio más o menos unos 40, 45 megavatios de nuevas plantas, de capacidad de nuevas plantas entrando cada año, porque ese es el crecimiento de la demanda. Y si ustedes se fijan en este gráfico, ustedes pueden ver cómo hemos pasado de ser en el 2015 uno de los ejemplos de inversión en energía renovable a nivel mundial, como en el 2016 ya hemos bajado un poco menos de 200 megavatios de adiciones de capacidad en nuevas plantas. En el 2017 ya caímos más o menos como a 170. En el 2018 esas adiciones ya caen a 117, si no me falla la memoria el número exacto. Y finalmente el año pasado, aquí pueden ver que las adiciones fueron apenas de una planta de biomasa de 3,5, una hidro de 6.1 megavatios y otra hidro de 1.47. Estamos hablando más o menos entre 11 y 12 megavatios, lo cual es mucho menor que los 40, 45 megavatios que el país requiere de adiciones nuevas cada año. Y eso es preocupante porque lo que quiere decir eso es que hay menos interés en la inversión y hay menos disponibilidad de financiamientos para poder financiar los planes de expansión que ha preparado el ODS y que ustedes pueden ver uno de los escenarios acá. Entonces, si nosotros no implementamos la nueva ley, si no rescatamos la credibilidad del sector de energía por medio de que la ENE empiece a honrar mejor sus pagos, pagar las
7 facturas atrasadas que tiene, si además de eso se siguen cometiendo errores en donde en lugar de ser un mercado regulado, se vuelve un mercado prácticamente intervenido. Y entonces no vamos a recuperar la credibilidad del sector. Las empresas generadoras pueden entrar en incumplimiento con sus bancos, pueden quedarse también sin repuestos para reparar sus equipos. Y todo eso, pues, en un sector tan... El país puede quedarse con más riesgos de racionamientos y los próximos años porque no se están construyendo, desarrollando y financiando con suficiente anticipación las plantas que el país necesita. Entonces, todo esto es muy delicado porque estamos hablando del sector de energía, uno de los pilares del desarrollo económico del país. No sé si quedó clara mi respuesta, Fernando. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Hay un elemento importante que está vinculado con la pregunta anterior, Guillermo, y que más o menos lo comentábamos al inicio, ¿cómo es que se va a beneficiar con la implementación de la ley el industrial, el comerciante o el ciudadano común? Porque esto a veces se ve muy esotérico, muy elevado, la gente no entiende mucho, bueno, esto va a beneficiar a los generadores o va a beneficiar a EH o va a beneficiar a alguien que comercialice, pero ¿qué beneficio va a tener directamente la implementación de la ley en los consumidores industriales, residenciales, comerciales? Bueno, Fernando, directamente a los consumidores, que somos pues todos los usuarios del sistema, todos los que nos llevan una factura a fin de mes, lo que nos va a beneficiar directamente es en saber que tenemos un producto, que al final la energía, la electricidad es un producto, que nos va a tener un producto de calidad, con un sistema de confianza y al mejor precio posible. Y ese mejor precio posible no solo es el precio que va a dictar la CRE como tarifa máxima en tema de tarifa, sino es que en el caso de los consumidores calificados, que es una de las figuras nuevas en el sistema junto con las comercializadoras, es poder ir a ver con quién puedo, si yo estoy arriba de un cierto límite de consumo, puedo salir a buscar quién me lo provee, sea una comercializadora o sea un generador, y hacer contratos privados, totalmente privados, en los que la CRE no dicta el precio, sino que es el precio negociado entre partes. Ese es de los productos principales. Y también viene a dinamizar la posibilidad para los generadores de tener alguien más que compre, porque el principal más grande problema que tienen los generadores hoy no es que le pagan barato, no es que hay pocos consumidores, no es que su producto tiene baja demanda. El problema es que tiene una empresa de mala paga y solo a ella la puede vender. Ese es el problema real de los generadores. Y en momentos difíciles como el que estamos hoy, por eso es que le comparto aquí la imagen de este gráfico. Este es público, está en ods.org.hn, y ahí le dan al enlace donde dice tiempo real, y pueden ver todo el día, todos los días, cómo está compuesta la generación del día en el momento actual, las últimas 24 horas. Aquí podemos ver, por ejemplo, si esta barra de arriba, la azul oscuro, esta barra alta, eso incluye todas las hidroeléctricas de embalse. O sea que ahí está el cajón. Si ven, casi no hay agua hoy en el país. Las de embalse están limitadas y por eso contribuyen muy poco hacia el sistema completo de energía. Y aquí sí vemos. Entonces las hidroeléctricas regulables solo están dando hoy el 8% de la energía que se está utilizando en esas últimas 24 horas.
Eso no viene a decir que básicamente, o sea, no podemos utilizar el cajón como el elemento empujante del sector eléctrico porque no existe hoy esa capacidad. Para los consumidores necesitamos tener generación fuerte, estable y responsable también para que tengamos el mejor sistema para nosotros. Cuando nosotros podamos ya negociar directamente y algunos van a, si estamos abajo del límite mínimo de compra para consumidor calificado, que está ya por terminar de definirse en la CRE, vamos a poder hacer grupos de empresas que compran hacia una, que digamos si estuvieran en un solo lugar, a una comercializadora, y de esa comercializadora ellos adquieren energía a un mejor precio, de nuevo dando porque el precio va a bajar por varias razones, pero entre ellos, si yo puedo comprar directamente hacia un generador o una comercializadora, el generador que solo le vende a la ENE hoy, puede ser que tenga el incentivo, o sea, puede ser, esto es un caso, estoy seguro, que tiene el incentivo a darme a mí la energía a menor precio de lo que se lo da al ENE, no porque al ENE le gusta fregarla, pero porque el ENE paga mal. Y si el día que yo dejo de pagar, si yo no pago bien y a tiempo, me corta la energía esa porque está en el contrato establecido de esa manera. La ENE se atrasa en los pagos y a veces como estamos en el proceso de hoy, que son 7, 8 facturas de atraso, eso incluye muchísimo costo financiero para la operación que hace más cara la energía completo. Es por eso que como consumidores estamos obligados a recibir energía mucho más cara de lo que tuviéramos con un sistema comparado, que es hacia donde estamos caminando. Y a través de eso, pero el siguiente problema, aparte de una energía cara, es peor todavía cuando no hay energía. La energía más cara es la que no existe. Eso significa cuando tenemos un apagón o cuando hay un déficit general en el sistema. El déficit actual, como estaba diciendo Luis, viene de hace años, no una cosa que el ODS para asustar a una licitación de espanto, queríamos sacarlo y lograrlo en noviembre y diciembre, que estábamos hablando que empezamos a decir de ese déficit, no era por un contrato especial para favorecer a alguien. Esa desconfianza la trae el sistema de toda la vida y eso es lo que estamos queriendo cambiar. Lo que el ODS hizo ahí fue que hizo los estudios necesarios para expandir el sistema nacional, que se la CRE después lo recibió, los estudió, hizo recomendaciones, las hicimos y pasamos de nuevo y fue aprobado. Eso significa que los planes de expansiones cumplen el marco regulatorio establecido bajo la Ley General de Industria Eléctrica y el siguiente paso es que la ENE entonces mande los términos de referencia para hacer los procesos de subasta de energía. Así se hace en Guatemala, así se hace en Panamá, así se hace en Colombia, así se hace en todo país que tiene un sistema serio de energía. Y simplemente hicimos el trabajo de las instituciones y de la ENE no avanzó. Entonces, cuando a veces se enrolla todo el público de quién es culpa de los déficits. Hoy, en este punto, la culpa la tiene la ENE en que no ha avanzado con el proceso de la subasta, porque por alguna razón u otra no han querido tomar la decisión con la apertura del sistema eléctrico, así como lo dejaron establecido hace unos días en una carta que enviaron al ODS a que detuviera el proceso. Aquí lo raro es que la misma gente que está involucrada en la administración del NESO es la misma gente que está involucrada en el proceso de cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, y el acuerdo del Fondo Monetario llama a decir la decisión del ENE tiene que ocurrir, esa partición en 3 empresas, y la apertura del mercado debe ocurrir, y con eso vienen las nuevas contrataciones competitivas para poder beneficiar a todos los consumidores del sistema. Ahí es donde estamos trabados y ahí es donde tenemos que trabajar para seguir arreglando. Gracias, Guillermo. José Manuel, en el 2018 se firmó un acuerdo entre varios actores del sector de energía, el gobierno, la ENE, también estaban los generadores, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y era un acuerdo para un plan de rescate del sector de energía que tenía varios puntos. Y hacía un énfasis importante en la parte de la recuperación financiera de la ENE, ya que la ENE se ha vuelto pues una carga para todos los hondureños. Todos los hondureños tenemos que pagar la ineficiencia que tiene la ENE todos los días en la factura, o lo tenemos que pagar en
en los impuestos, ya que tenemos un alto grado de endeudamiento público para cubrir esos déficits de la ENE. ¿Cuál es su opinión respecto al plan de rescate del ENE del 2018? ¿Cómo esto podría beneficiar a las finanzas del ENE? ¿Y cómo ve usted su implementación o su perspectiva de implementación? Sí, gracias, Fernando. Yo quisiera robarte un segundo solo para ampliar un poco lo de las tarifas que preguntaste. Honduras prácticamente es después de Guatemala en tarifas promedios. Guatemala tiene 16.38 en tarifa promedio, Honduras 19.02, El Salvador tiene 20.06 y Panamá 20.99 en promedio. En el sector industrial, el referente es Costa Rica, que tiene una tarifa de 9.6 centavos para el sector industrial. El segundo es Guatemala, que maneja 13 y fracción. El Salvador con 14 centavos y Honduras con 14.2 con las tarifas que estaban vigentes al año pasado. Estamos hablando de datos, perdón, del 2019. O sea, estábamos en promedio después de Guatemala, muy cerca de Panamá y El Salvador. En compra de energía, el que compra energía más barata es Guatemala. En segundo lugar está la energía que se compra en Honduras y en tercer lugar está El Salvador y en cuarto lugar está Panamá. Nicaragua no brindó información sobre los costos a que compran la energía. O sea, Honduras, obviamente somos competitivos, estamos ahí en lugares intermedios, deberíamos de estar mejor, pero estamos en lugares intermedios. No somos el más barato, pero tampoco somos el más caro y en honor a la verdad hay que decirlo. A mí me parece, Fernando, que el plan que se hizo, que es un plan histórico, que nunca se había hecho, que se habían sentado todos los actores a hacer un plan integral para resolver el problema financiero del ENE, es un plan que está vigente 2 años después y que debió de habérsele dado continuidad. Desafortunadamente no se le ha dado continuidad. Tú puedes ver de que tanto el operador del sistema como la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica mantiene la ENE una enorme deuda con ellos que debieron de haber sido transferidos esos fondos para que estas instituciones puedan caminar a la par de la reforma. Y a la fecha no se ha hecho. Se está exigiendo de que se haga directamente y una buena medida son los cambios que se están haciendo en el Congreso para permitir que esos fondos puedan ser transferidos directamente y que estos organismos sean verdaderamente árbitros imparciales, eficientes y no politizados, ¿verdad? Porque deben de depender de sus propios recursos y no deben de estársele condicionando los recursos para que estas organizaciones puedan caminar. De ahí, Fernando, se hablaba de que debe de resolverse todos estos problemas integralmente. La deuda del ENE, que ya supera los 70.000 millones, si esa deuda que está de corto y mediano plazo se convierte todo en deuda de largo plazo a intereses concesionales, estamos hablando que esa reperfilación de la deuda podría generar ingresos adicionales al ENE por 2.000 millones de lempiras, que es algo que tampoco se ha hecho y que tiene un beneficio de más de 2.000 millones de lempiras anuales que ayudarían a oxigenar las finanzas del ENE. De ahí el programa de reducción de pérdidas. En este momento, la última información que tuvimos a mano era de que estábamos ya en 35%. Somos el país de Centroamérica con las peores pérdidas. Nicaragua, que es el segundo país, anda ahí por el 20% y nosotros andamos en 35% y subiendo. Posiblemente estemos ya arriba de 36% en este momento. ¿Qué significa eso, Fernando? Significa que la ENE se reconoce como pérdidas técnicas 15%. Para 35% estamos hablando de que el 20% de la energía que en Honduras se compra no se factura. Y una empresa que no puede facturar y que no puede recuperar el 20% de su producción está condenada a fracasar en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de que casi vale, cada 1% tiene un costo de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares por 20%, siendo conservadores, estamos hablando de 300 millones de dólares que se pierden al año que no se facturan por las ineficiencias del ENE. Y eso, Fernando, ninguna empresa en el mundo puede sobrevivir con ese tipo de
con ese tipo de pérdidas. También, claro, y las estamos pagando nosotros, sea a través de la tarifa o sea a través de los endeudamientos que el Estado se compromete y que tenemos que pagarlos a través de los impuestos. así es, Fernando, desgraciadamente lo pagamos todos. Y si tú puedes ver, hay un análisis que hicimos con la empresa privada y ese análisis cuando tú ves de que en el 2001 las pérdidas estaban en 17% a 2 puntos de llegar a la meta y ahí volvieron a subir y estamos ya casi llegando a 36%. Entonces, cuando tú le pones números a lo que se perdió por año con el costo de la tarifa por año, vas a llegar casi a la cantidad exacta de las pérdidas del ENE. Los 70.000 millones se justifican con las pérdidas. Si la ENE no hubiera tenido ese nivel de pérdida, no tuviera ese déficit monstruoso que en este momento tiene. Eso es a consecuencia de tener las altas pérdidas como en este momento se tienen. También se dijo de que había que reducir la mora. La mora que se le entregó a la tercerización que hizo la ENE andaba ahí por los 7.000 millones. En este momento la mora está llegando ya a los 10.000 millones de lempiras. O sea, ahí hay otra oportunidad de oxigenar las finanzas del ENE. Y obviamente la ENE debe de ser una empresa más ágil, más eficiente y con menos personal y concentrarse a contratar personal técnico y no personal administrativo, que en este momento es lo que más le sobra al ENE y es lo que menos necesita. Entonces, como tú ves, si se hubiera aplicado ese plan integral a partir del 2018, la ENE debería estar un poco mejor. Es obvio de que eso no se va a resolver en un año ni en 2 años. Eso se va a resolver entre 7 y 10 años, dependiendo de las inversiones y dependiendo de la voluntad que tenga la ENE y que tenga el gobierno para hacer las inversiones, para reducir las pérdidas no técnicas, que es el robo, y también las pérdidas técnicas. Ese es otro componente que está asfixiando al ENE. Si tú ves las inversiones en distribución, las últimas que se hicieron, las hicimos ahí por el 2000, por el año 97, 98, 99 con el proyecto de 7 ciudades en distribución. No se volvieron a hacer más inversiones en distribución y ahora la distribución está colapsada. Hay muchas empresas que requieren energía y no hay cómo darles. El centro cívico en Tegucigalpa es un ejemplo y aquí varios moles y varias empresas no tienen cómo adquirir la energía que necesitan para poder echar a andar sus empresas porque la distribución está colapsada. La transmisión igual, se hizo la expansión del sistema de transmisión en los años 98, 99, 2000 y 2001 se aumentó el 50% y también está colapsada al grado de que ahora ya no se puede pasar toda la energía que se produce de alta tensión a media tensión porque las subestaciones llegaron al límite de su capacidad. Los transformadores están trabajando al límite de su capacidad y algunos están trabajando arriba de su capacidad nominal, lo cual hace que tengamos un sistema con enormes fallas, con enorme inestabilidad y con poca confiabilidad. Ahí también con esos recalentamientos que hay en las líneas de distribución, en las líneas de transmisión, en las subestaciones, hay una enorme cantidad de pérdidas técnicas que si se hacen las inversiones adecuadas también van a reducir las pérdidas y consecuentemente van a ingresar dinero fresco al ENE que tanto necesita para resolver sus problemas y para poder cumplir sus compromisos con proveedores locales, internacionales y especialmente con los generadores que han hecho un gran esfuerzo. Creo que en Honduras difícilmente una empresa que no pague 7, 8 meses a sus proveedores va a continuar operando y es un enorme sacrificio que los generadores han hecho de que con 8 meses de deuda ellos siguen operando y siguen suministrando la energía que el país requiere. Y estamos hablando de que en este momento estamos ya al filo de la navaja porque no hay más generación. A pesar de que la industria y el comercio están parados, hemos llegado a días de que hemos tenido que racionar en pequeñas cantidades, pero se ha racionado. Y eso hace que la ENE deba de aplicar la Ley General de la Industria Eléctrica. Allí hay 2 planes de expansión, el de la transmisión y el de la generación, que deben de cumplirse, y si Honduras no adquiere la energía que se requiere en el corto y mediano y largo plazo, Honduras va a tener problemas serios. Podemos salir del COVID, pero vamos a quedar con el problema
de la generación, la transmisión y la distribución que van a impedir que el país se pueda retornar a la normalidad y pueda suministrar todo lo que el país va a requerir después de esta crisis. Yo creo que es un problema enorme la ENE, hay que verlo como eso. Creo que el gobierno realmente necesita ayuda y debería de buscarla local e internacionalmente, porque ese problema superó ya la capacidad de la ENE y del gobierno. Y yo creo que esto, Fernando, lo mejor sería de que el gobierno aceptara nombrar una mesa de energía, buscar los expertos locales, internacionales y continuar esa hoja de ruta que es el convenio que se firmó en el 2018 para poder resolver este problema grave de país que tenemos. Básicamente es la ineficiencia de la empresa por diferentes aspectos, por el tema del robo, el tema de la pérdida técnica, el tema del mal cálculo de las tarifas a cobrar y como decía, lo estamos pagando todos. Luis quería intervenir y aprovecho para hacerle de un solo la siguiente pregunta también, y es respecto a la situación financiera de los generadores, porque acabamos de escuchar que hay empresas que tienen 6, 7, 8 meses que no han recibido el pago. Entendemos que esta no es una situación puntual, sino que es una situación recurrente en el pago de la ENE a sus proveedores de energía. Entonces, ¿cuál es la situación real de los generadores desde el punto de vista financiero en este momento, Luis, y la intervención que deseaba? Sí, yo quería aportar un poco sobre este tema de las pérdidas y qué hizo Guatemala, por ejemplo, para reducir las pérdidas. Guatemala en el 96 no tenía una situación muy diferente a la nuestra en términos de pérdidas. Y en el caso de Honduras, las pérdidas están mayoritariamente localizadas en el área de distribución. El área de distribución es responsable por el 28% del 35% de pérdidas que mencionó José Manuel. Entonces, ¿qué hizo Guatemala? Guatemala, cuando decidió implementar su nueva ley general de la industria, ellos no les tembló la mano en ni siquiera hacer un concesionamiento del área de la distribución, sino que ellos lo que hicieron fue vender, y hicieron su auditoría, hicieron su separación de activos, hicieron la decisión de lo que sería el equivalente de la ENE, y entonces ellos ni siquiera concesionaron, sino que vendieron los activos de la distribuidora de Guatemala. Eso lo que permitió es que vía una licitación pública internacional, esta empresa distribuidora con el músculo financiero y técnico, en primer lugar, no aceptó seguir funcionando con pérdidas altas y entonces atacó de frente las pérdidas. Además de que según la nueva ley de Guatemala, al igual que la nuestra, órganos como el ODS hacen la planificación indicativa de la generación y después las empresas distribuidoras tienen por ley la obligación de promover las licitaciones internacionales públicas con suficiente anticipación de acuerdo al plan indicativo de expansión que garantizan el suministro de la energía a medio y a largo plazo. Entonces, si te fijas bien, volvemos al tema de la implementación de la ley. Por eso es que hace poco que escuché que la decisión, que la decisión de la ENE no era una de las prioridades, en realidad me entristece, porque en realidad yo considero que mientras nosotros no hagamos esa decisión y hagamos lo correcto con la distribuidora, que la privaticemos o la concesionemos, es una decisión que como hondureños vía Congreso tenemos que tomar. El tema de las pérdidas siento yo que puede mejorar, pero las mejoras, a mi opinión, van a ser mejoras de tipo marginal o muy pocas. Ahora, entrando al tema ya de la situación financiera de los generadores, sí te puedo decir que es una situación bastante crítica. Hay generadores privados, unos más que otros, pero el común denominador es que cuando tienes, como bien lo dijo Guillermo,
tus ingresos dependen solamente de un cliente y ese cliente se te atrasa 7 facturas y de repente empieza a agarrar cierto ritmo de pagar al mes y después te vuelve a fallar y siguen las facturas atrasadas y sigue esa acumulación de facturas. Entonces, muchos generadores privados han tenido que hablar con sus bancos. Sus bancos están cada vez más impacientes. Existe ya la preocupación de muchos generadores de quedar en insolvencia con los bancos. Los bancos también están preocupados. No solamente es banca local, porque aquí hay que recordar que como estos proyectos son tan intensivos o cuestan tanto dinero, para que tengan una idea, el promedio para instalar 1 megavatio en una hidroeléctrica y construirlo y todo y echarlo a andar, anda más o menos en $3 millones, que son 75 millones de lempiras más o menos. Entonces, estas plantas son plantas que solamente se pueden construir con el financiamiento, o sea, yendo a pedir fiado a los bancos y con plazos de muy largo plazo, de más de 10, 12 años o más, con banca local, con banca regional, con banca multilateral también. Entonces, el problema del atraso no solamente es que puede provocar que las plantas entren en insolvencia con sus bancos y a su vez entrar en insolvencia con bancos significa que se pierde la credibilidad en el sector y volvemos a lo mismo de que entonces se arriesgan las inversiones a futuro y el suministro de la energía a medio y a largo plazo porque los bancos no van a querer financiar un sector, inversiones en un sector donde hay mala paga. Pero eso es a medio y a largo plazo, pero a corto plazo sí hay riesgo inminente de generadores privados de perder sus plantas, de entrar en insolvencia con los bancos. Y lo que es peor todavía para la economía hondureña es que estas plantas se puedan parar y no porque quieren, sino porque ya sus inventarios de repuestos están agotados porque no han contado con capital de trabajo o con dinero fresco de los pagos de la ENE para poderse abastecer de los repuestos que se necesitan para el equipo que está operando y el cual pues tiene, si se van atrasando esos mantenimientos, que esa es otra de las situaciones que se está dando ahorita, que no solamente faltan repuestos, sino que también por esa misma falta de repuestos se han ido atrasando los mantenimientos. Entonces, si no se dan esos mantenimientos a tiempo, pues los fabricantes del equipo advierten que el equipo se puede parar. Entonces, es una situación de crisis que el sector ya estaba antes de la pandemia. Y por eso es que cuando yo escucho también gente por ahí decir que miren, que tienen que tocarse la conciencia, que tienen que ayudar más. Entonces esto me recuerda a aquella historia del enfermo de anemia que llega al hospital y que le hacen el examen y sale súper anémico y de repente cuando ya va de regreso para su casa a tomarse su leche o lo que tenga, viene el médico y antes de que salga de la puerta le dice, hey, fíjate que necesito que me done sangre y me siga donando sangre. Pues yo, en realidad, que los generadores ya están en una situación que más bien están de que nos ayuden y que a veces es paradójico escuchar gente que dice, bueno, que ayuden los generadores. Nosotros pero cuando uno les quiere pasar la factura, dicen, no, fíjate que estamos en emergencia y en fuerza mayor. Pero sin embargo, a nosotros sí nos exigen de que sigamos operando y que todo siga como dicen los norteamericanos, business as usual, o como días normales en los que la fuerza mayor sí funciona para un lado, pero no debe funcionar para el otro. Así es, muchas gracias, Luis. Y precisamente siguiendo esa línea de los contratos, Guillermo, si logramos implementar lo que dice la ley, si logramos que el ODS funcione y que el mercado se abra, ¿qué es lo que pasaría con los contratos que tienen actualmente los generadores? Porque esa es una pregunta que nos hacen muy a menudo. La gente tiene la interrogante, bueno, pero ¿y los contratos? ¿Qué va a pasar con los contratos? ¿Cómo vamos a entrar con la subasta y vamos a tener los contratos? ¿Cómo funciona ese cambio o esa readecuación en el sistema, Guillermo? Bueno, en esa línea, Fernando, solo agarrando lo que acabas de decir, si hacemos que el ODS funcione, yo creo que el ODS funciona,
lo que estamos haciendo es que funcionen mejor y cada vez mejor en el muy corto plazo. Y ahí estamos viendo, además ahí se anunciándolo también para el que pueda, hay contrataciones nuevas que están haciendo en el ODS para personal y está publicado en LinkedIn para el que quiera ahí en la página del ODS de LinkedIn buscarlos y aplicar. Necesitamos el mejor personal posible para el ODS. Ya sobre los contratos, hay que respetar los contratos como están. La seguridad jurídica de los mismos debe mantenerse y respetarse, porque así es del sistema. Igual, hasta cuando Guatemala hizo su apertura en el sistema, tuvo que respetar los contratos que estaban a como venían, mientras iban abriendo todo lo demás. Los otros contratos se respetaban de acuerdo a cómo estaban firmados. Eso puede ser, nunca es lo mejor arrancar algo y traer todo lo de atrás también, pero no hay ninguna opción. Es igual que limpiar en el IP, limpiar los títulos. Tenemos que traer todos los problemas que trae el IP para irlos limpiando y arreglando en el camino. Pero la seguridad jurídica es un tema elemental para el proceso de la apertura. No puede tomarse como un tema aparte, es un tema directamente de la apertura del mercado energético, porque si no la respetamos, lo que causa es lo siguiente. Si venimos nosotros y votamos contratos o los irrespetamos de alguna forma afuera de lo que dice la forma de arreglarlos de ellos mismos, entonces estamos mandando un mensaje que dice, para el que venga en la siguiente ronda de contratos, dice, yo sé que hoy dicen que van a respetarlo, pero cada vez que hay una crisis en Honduras, tocan esos contratos y les pegan, porque van a acordarse que quedó ese irrespeto a los contratos atrás. Eso la gente no se olvida, la inversión no se olvida, la banca no se olvida, los organismos multilaterales que financian esas cosas no se olvidan. Por eso es que el riesgo de Honduras siempre tiene un riesgo país alto por esa mala costumbre de tocar contratos una vez que están establecidos, cuando lo que hay que hacer es tener mecanismos establecidos, claros y con tiempo que previenen a los contratos que puedan verse caros en algún momento más adelante. El problema nuestro ha sido que siempre la necesidad política marca los tiempos de los contratos. Cuando alguien tiene que entrar en 3 meses, solo quedan pocas tecnologías que pueden entrar, o en 6 meses o en un año. Entonces no puede planificarse y mejorarse el proceso de la mejor manera posible, mientras que si hacemos el tipo de subasta de energía, que lo que estamos proponiendo que se haga, que son a 2, 3, 4, 5, hasta 10 años hacia el futuro, uno puede, los que se ganen ese mix de contratos, tienen mucho tiempo para negociar los mejores precios, para buscar las mejores tecnologías, para hacer la mejor implementación, lo cual se trata hacia el otro lado una mejora para el consumidor. Entonces no podemos venir y decir ahora que hay que tocar esos contratos y respetarlos, porque si le faltamos el respeto a esos contratos, todo el sistema se va a acordar y no vamos a poder atraer ni a los que ya están en el sistema, ni a los que todavía no están en el sistema, que están viendo Honduras como un posible mercado interesante de energía en el futuro cercano. Ok, gracias, Guillermo. Vamos a hacer una pregunta más a José Manuel y después Carolina nos va a leer algunas preguntas del público. Hemos tenido una noticia, José Manuel, de algunos apoyos que va a dar el Banco Centroamericano de Integración Económica a la ENE. Se habla de alrededor de 300 millones de lempiras. ¿Cuál debería ser el uso que le dé el Estado de Honduras o la ENE a esos recursos que vengan de las fuentes financieras internacionales? ¿En qué debería de utilizar la ENE esos recursos con los cuales se sigue endeudando el Estado de Honduras? El micrófono, por favor. Tengo entendido de que el BESI tiene presupuestado para este año aproximadamente 250 a 300 millones de dólares para el fortalecimiento de la ENE. Para el 2021 otra cantidad similar y para el 2022 otra cantidad similar. Y todo eso depende de las reformas al sector, del fortalecimiento a la CRE, de que se apruebe el proyecto que está en el Congreso y se fortalezca el ODS y en general la implementación de la ley. Yo creo que debe de hacer un balance
y si lo vemos ya del otro lado, porque también hay que ponernos del lado del ENE, tiene que hacer un balance donde tiene que priorizar las tres cosas, porque tiene problemas de generación, tiene problemas de transmisión y tiene problemas de distribución. Yo creo que una buena parte debería de asignarlo para cumplir los compromisos que tiene con los generadores, porque muchos de los generadores ya no van a ser autosostenibles y van a entrar en default y pueden muchos generadores, incluso pequeños, perder hasta sus bienes patrimoniales porque los pusieron ahí para garantizar esos proyectos de generación. Entonces deberá de hacer un análisis y debería de, como dije, de en una mesa de energía discutir estos temas para llegar a consensos y trabajar todos unidos y en equipo como buenos hondureños para resolver todos estos problemas. Yo creo que ya el ENE no puede seguir tomando decisiones unilaterales que benefician solo a un sector, sino que hay que buscar el beneficio de todos los sectores. Yo quisiera agregar un poco ahí sobre el tema de la seguridad jurídica, Fernando. Estamos, como dije, con dos planes de expansión vigentes. El plan de expansión de la generación dice que debimos de haber licitado para este año, pero no lo hicimos, 265 megavatios. Y el próximo año, en marzo, salen dos contratos térmicos de 100 megavatios entre los dos. O sea que tendríamos para el próximo año un déficit de más de 365, que deberíamos de estar ya iniciando este año esos procesos de licitación. Y para dentro de 4 años deberían de salir todos estos contratos viejos, todos estos contratos que son ya más caros, por una nueva licitación que debería de entrar en operación comercial dentro de 4 años de 500 megavatios de acuerdo al plan de expansión que se hizo en el operador del sistema. ¿Eso qué quiere decir, Fernando? Que el país va a requerir una inversión de 1.500 a 2.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Si la seguridad jurídica no se cumple y no hay respeto para la inversión privada, para lo que se firma, yo no sé qué banca va a poder financiar esos 1.500 a 2.000 millones y yo no sé qué inversionistas van a querer participar en una licitación donde no se cumple la seguridad jurídica. En el acuerdo del 2018 había una cláusula que decía que algunos contratos se pueden revisar sentándose de buena fe, respetando la seguridad jurídica y haciéndolo de común acuerdo por las partes, pero siempre haciendo hincapié en la seguridad jurídica. Muchas gracias, José Manuel. Vamos a hacer un par de preguntas del público. Entonces, Carolina, 3 preguntas, por favor. Bueno, Ismael Cepeda consulta, ¿qué opinión merece el ajuste de la tarifa del 14.8%? ¿Esta era dirigida a alguien en particular o en general? General. No sé si alguien quiere opinar sobre el ajuste en la tarifa. Yo lo veo justo, Fernando. Creo que hay que ponerlo en el contexto de la ley. La ley habla del promedio de 3 meses. Y por eso la comisión no quiso hacerlo al 30 de mayo, porque al 30 de marzo, porque si se hacía a marzo, implicaba el costo de la generación del combustible del 13 de diciembre al 13 de marzo. Y eso reflejaba un ligero aumento, porque eso es lo que dice la ley. El costo del combustible obviamente es más bajo, pero la ley mandaba eso. Por eso sabiamente la CRE logró diferir eso para el 30 de abril. Y obviamente ya el 30 de abril tenemos que del 13 de marzo al 30 de abril obviamente ya entran precios mucho más bajos. Y ese promedio es lo que hace que lleguemos a ese casi 15% promedio. Y eso va a estar vigente para los meses de mayo y junio. A finales de junio debería de revisarse nuevamente y si estos precios se mantienen, esperaríamos otra rebaja sustancial para los meses de julio, agosto y septiembre. Sí, efectivamente el tema de la tarifa es un tema complejo, ya que en el imaginario de la gente existe en la percepción de que porque hay una baja en el mercado internacional de combustible, esa baja debe ser equivalente inmediatamente en las facturas de la energía. Y aunque todos así lo quisiéramos, desgraciadamente no es así, porque el combustible que se está consumiendo actualmente en las empresas de generación térmica es combustible que no se compró la semana pasada,
o la semana antepasada, se compró hace 2 meses, 3 meses, 2 meses y medio, etcétera. Y eso pues se refleja en el precio. Y por otro lado, también es importante entender que no todo lo que consume Honduras de energía es a base de combustible. Entonces, cuando el combustible está alto, queremos energía renovable. Y cuando el combustible está caro, está barato, queremos que todo sea térmico. Pero lo ideal por eso es tener los huevos en distintas canastas. Entonces yo creo que el ajuste es correcto en este momento y esperamos que si se mantiene el precio del combustible bajo, en la siguiente revisión, obviamente podríamos tener otros beneficios. Ahí nos está poniendo una gráfica, Guillermo. Para fortalecer lo que estabas diciendo, Fernando, que la representatividad de los combustibles fósiles no llega al 50%, entonces no, o sea, la confusión que está es bastante normal, pero el sistema ha variado mucho en estos últimos años con la entrada de las solares, de las eólicas, de biomasa, con la geotérmica, y hemos visto ese cambio de matriz variar muchísimo de hace unos años y todavía cuesta que el público esté enterado de esto, pero para eso mismo tenemos este tipo de gráfico que demuestra el consumo por tipo de generación para poder aclarar por qué no cambia de forma directa con el petróleo. Correcto. Muchas gracias, Guillermo. ¿Tenemos otra consulta, Carolina? Oscar Valdés consulta, ¿por qué se ha hecho un ajuste tarifario en mayo fuera de las fechas trimestrales normales? Bueno, creo que ya lo explicó José Manuel y Guillermo. Básicamente, por el tema de la emergencia del virus, había una necesidad de flujo en la gente, en los consumidores. Y para respetar los contratos y para respetar la ley, pues no se podía hacer una rebaja, digamos, de dedo, sino que había que aplicar la fórmula. Si se aplicaba la fórmula en marzo, pues en marzo no se iba a tener una rebaja, así que porque no íbamos a tener el impacto positivo en la tarifa de la bajada del precio de combustible. Al tener este mes de abril de espacio, se logró tener una rebaja de casi 15% en el sector residencial y en el sector de alta tensión, si recuerdo bien, es 17.5%, que parece que es una rebaja correcta. ¿Más consultas, Oscar? Sí, una dirigida a usted. Dice, Fernando García, por tu experiencia en tratar temas del sector industrial con el gobierno, ¿qué sugerencia le darías al sector de energía para que puedan lograr la voluntad política para que por una vez por todas se logre un cambio radical del sector de energía? El mejor ejemplo de esta liberación es de las telecomunicaciones. Nadie hoy se queja por este servicio. Así es, yo creo que el ejemplo más palpable para todos es lo que pasó cuando existía Hondutel y solo existía Hondutel. Había una cosa que los jóvenes nunca conocieron, que eran los pares. Yo todavía no estoy claro que eran los pares, pero si no habían pares no había teléfono. Había que esperar a que alguien se muriera o que alguien cayera en bancarrota para ir a buscar los pares y poder tener teléfono fijo uno en la casa. Ahora uno ahora no se va al centro comercial, ahora se pide un delivery de teléfono y uno tiene el teléfono en un momento. Y eso se logró con la liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Lo que se busca con la energía es algo similar, más eficiencia y más competencia que genera más eficiencia en el sistema. Ahora, es claro que se ocupa la voluntad política y nosotros lo que hemos venido haciendo para que los tomadores de decisión, que son los políticos, entiendan este tema, son foros como este, capacitaciones como la que tenemos esta semana y la semana anterior y que tuvimos hace un mes en Tegucigalpa sobre el mercado energético nacional con apoyo de la Fundación Naumann, en la cual nos han acompañado también funcionarios de la CRE. Hemos hecho Energy Summits, hemos hablado del tema en los congresos industriales, hemos traído expertos internacionales que fueron los que se encargaron de hacer el cambio de sistema en Guatemala. Hacemos pronunciamientos, hacemos comunicados, estamos en los medios de comunicación teniendo el tema presente. Yo creo que es un trabajo que no es fácil, pero se puede lograr y lo más importante es que tratemos de ser sencillos en el mensaje
y claros para que el interlocutor político lo comprenda, lo pueda entender y de esa manera pueda apoyar las reformas que se requieren en el mismo. ¿Tenemos más consultas, Carolina? Sí. Carlos Oso consulta, ¿qué camino propone para reducir las pérdidas tomando en cuenta que hay un contrato con EH que no está funcionando? ¿Alguien quisiera, José Pues, Manuel, cómo podemos, o Luis, cómo podemos reducir esas pérdidas? pues ya que yo toqué ese tema de la distribuidora, pues yo digo que hay que imitar lo bueno. En Guatemala, lo que ellos hicieron, en lugar de crear una empresa como la que tenemos nosotros y que hace la facturación actualmente, que no es propietaria de los activos, sino que su responsabilidad es bajar pérdidas y facturar y cobrar y pasar dinero a un fideicomiso. Eso es una fórmula que yo creo que ha demostrado que no ha funcionado. Imitando lo que hizo Guatemala, lo que habría que hacer es llegar a algún acuerdo siempre dentro de las normas de la seguridad jurídica, una buena negociación. Creo que ya se ha intentado, desconozco los detalles, pero seguir tratando de llegar a una buena solución con la empresa que actualmente maneja ese contrato de pérdidas. De tal manera que se pudiera hacer lo que manda la ley, que es escindir la ENE y la empresa de distribución con sus activos, su facturación, su responsabilidad sobre las pérdidas, etcétera, etcétera, quede en manos vía licitación pública internacional de una empresa que realmente sea seria, que tenga el músculo financiero y el músculo técnico como para reducir ese 28% de las pérdidas que se dan ahorita en la distribución y que ciertamente no va a estar dispuesta a operar bajo pérdidas también. Entonces todo eso va a introducir eficiencia al sistema y cumplir con un elemento clave de cumplimiento de la nueva Ley General de la Industria, que tiene que ver con la decisión de la ENE y con esa transformación en el área de distribución. Ok, muchas gracias, Luis. No sé si alguien quiere complementar algo más. Fernando, ese es el tema más importante del ENE y eso solo se puede hacer con un verdadero plan de reducción de pérdidas, con una capacidad para invertir, controlar y supervisar esa inversión, con el apoyo de todos y especialmente el gobierno, porque ahora se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía y de todo el aparato estatal para poder llevar a cabo un verdadero programa para que nos ponga como el resto de países en la vanguardia de la reducción de pérdidas. Y tú te fijas, todos los países de Centroamérica, a excepción de Honduras y de Nicaragua, todos andan alrededor del 10-12% de pérdidas. Y nosotros andamos en 35-36% de pérdidas. O sea, sí se puede lograr, pero hay que tener un verdadero proyecto para implementarlo y supervisarlo y controlarlo y poder trabajar por la vía de reducción de pérdidas técnicas y robo de energía, porque por ambas vías va el problema. Como dijimos, todas esas líneas de distribución que han llegado a su máxima capacidad, ahí hay recalentamiento, ahí hay enormes pérdidas. Hay que construir nuevos circuitos, hay que construir nuevos proyectos de iluminación de algunas colonias que están robando energía, hay que normalizarlas, hay que construirles su proyecto y hay que cobrarles posteriormente. O sea, se requiere de una gran inversión, de un buen equipo técnico especializado y de un plan para poder resolver eso en el menor tiempo posible. De lo contrario, el país va a estar erogando ahí por 10,000 millones al año, que tanto nos hacen falta para hospitales, carreteras, centros de salud, escuelas, viviendas, etcétera. Yo quisiera agregar ahí, Fernando, un tema que ayudaría también bastante a eso es terminar la implementación de la ley abriendo el mercado, porque al tener que competir no le queda otra opción a la estatal de mejorar el sistema, o se le van a ir más clientes, y por el otro lado,
si hay, que creo que de los miedos o de las preocupaciones más grandes de la estatal de energía es que una vez que se abre y hay contratos reales y debe de velar por la entrega de, sea como distribuidora o como transmisión, es que cada vez que se les caiga la red, ellos tienen que pagar una multa por la energía no entregada. Y eso de acuerdo a cómo funciona el sistema actual en Honduras, se les va a acumular bastante y bien rápido. Pero eso es una cosa que todos queremos que termine. La misma ENE debe de querer que eso termine, porque eso son ya prácticas de un sistema que cerrado y dormido en la antigüedad. O sea, eso ya no debe estar ocurriendo en ninguna razón en Honduras. Vimos ya en cómo, un buen ejemplo de cómo poder usar una crisis para adoptar cambios. Vimos qué tan rápido la administración pública, desde el Congreso, la Corte Suprema y el Ejecutivo, en cosa de un mes, se volvieron totalmente electrónicos después de años de estarlo pidiendo. Por esta crisis, porque se dieron cuenta que no funcionaba. Creo que de la misma manera la ANE debe de tomar el reto y asumir la Ley General de Industria Eléctrica con o sin crisis, pero más que todo porque estamos en crisis, aprovechando hacer esos cambios internos que debe de hacer, abrir el mercado bien, y esa apertura de mercado, esa competencia le va a obligar a lo interno a reducir esas pérdidas y a dejar de tener que estar sacando dinero del tesoro público. Así es, yo creo que es importante también una cosa, y es que en el tema de energía, el criterio técnico, científico es fundamental, y debemos de tratar de eliminar el componente político al máximo. Hemos tenido ocasiones en las cuales se han fijado tarifas por criterios políticos, y los políticos lo han dicho, por política se fijó esta tarifa porque no convenía para tal situación coyuntural de X o Y persona o partido. Hemos visto también que se ha tocado los contratos con fines políticos, se ha prohibido inclusive la instalación de medidores inteligentes desde las autoridades. O sea que el proyecto que puede ir muy bien desde el punto de vista técnico, si el político, sin hacer la consulta necesaria, lo modifica o lo cambia, puede tener un impacto negativo. Entonces sí es importante que una institución que es, ojo, ya no es la rectora del sistema como la ENE, sino que es un actor más del sistema, debe convertirse pronto en 3 actores con la decisión. Y luego esos actores deben ser manejados como son manejadas las empresas, con criterios técnicos, con criterios de meritocracia, con criterios científicos, para poder dar los resultados que se quiere y que sean eficientes y que contribuyan a la mejora de todos. Creo que hay una última pregunta, esa sería la última pregunta, Carolina, porque ya llevamos un buen rato también acá y hay que respetar las reglas del teletrabajo que dicen que 1 hora y media por sesión es suficiente, hay que hacer un poco de estiramiento también por higiene y seguridad ocupacional. Así que la última pregunta, Carol. Martínez consulta, ¿cuál debería ser el primer paso para que se empiece a liberalizar el sector de energía? Bueno, yo creo que el primer paso lo dimos hace 6 años con la emisión de la ley y estamos avanzando. A veces damos alguna carrerita, luego nos frenamos un poco, luego volvemos a agarrar impulso y creo que estamos poco a poco avanzando. Me parece que más que el primer paso es cuál es el siguiente paso. Yo entendería que el siguiente paso en este momento es aprobar los reglamentos para los cuales la CRE hizo la consulta, que eran el de consumidor calificado, que venció la semana pasada, y hay otro reglamento que está pendiente que ahora se me escapa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo siguiente, porque ya dimos el primer paso, ya se conformó la CRE, ya se conformó el ODS, ya tienen recursos, ya están avanzando. Entonces, los próximos pasos creo que son apoyar esos reglamentos que están ya muy cerca de su aprobación. Eso es desde mi punto de vista. No sé si quieren complementar Luis y Guillermo. Me parece que José Manuel salió. Algo muy rápido. Como veo que a ti te gusta simplificar las cosas, pues yo la receta la simplificaría con hay que acelerar el proceso y la ruta que ya está marcada por el plan de rescate de la ENE y especialmente la implementación de la nueva ley para abrir el mercado de manera, no sé si inteligente, ahora está de moda abrir inteligentemente las cosas. Abrir el mercado de la manera que dice la ley y que
aquellas personas que están, que sienten la tentación de intervenir no solo la ANE, sino que también el sector, pues que lo piensen dos veces, porque en realidad hay una ruta ya trazada, un mapa de ruta ya trazado con la implementación de la nueva ley que merece todo el apoyo de todos y que, por ejemplo, el decreto que ahorita está en el Congreso para reforzar la autonomía y el fondeo de la CRE, pues que lo apoyemos y que logremos fortalecer esa institución, lo mismo el ODS, porque son los garantes de que el mercado, de que la apertura de mercado se dé de manera ordenada, con respeto a la libre empresa, de una manera regulada, no intervenida, y que rescate la credibilidad en el sector, tanto para los inversionistas como para la banca. Muchas gracias, Luis. No sé si Guillermo quiere intervenir. Sí, así ya dijeron, el primer paso ya fue tomado, el segundo paso ya fue tomado, ya vamos como por el 10º paso, lo que necesitamos es agilizar, como dijo Luis. El paso, si empezamos de hoy, ¿cuál es el paso más importante? Es que la Comisión Reguladora termine las reglas y se publiquen para consumidor calificado y comercializadora, ya que eso eso es lo que dice quién puede vender a quién, bajo el nuevo formato del mercado de oportunidad y el nuevo mercado de contratos. Esa es la clave de hoy. Ese paso ha tomado 6 años llegar hasta ese punto. Ya estamos muy cerca de ahí, pero mientras eso vaya ocurriendo, lo que hay que ir haciendo es seguir fortaleciendo la transparencia del sistema, seguir publicando información, seguir soltando los reportes desde el ODS y de la CRE, y desde la empresa distribuidora, que es muy importante que la ENE distribución se ponga al día con el ODS y con la CRE al mismo paso de ir publicando información, así como están haciendo las otras dos instituciones, para que no solamente el ODS y CRE tomen sus medidas, sino que la Secretaría de Energía también tenga información al día para tomar las políticas a nivel de Estado. Tenemos que avanzar rápido en ese proceso. La transparencia, la apertura del mercado, las reglas claras, la seguridad jurídica, esa es la clave para tener energía al mejor precio, de mejor calidad y siempre que la necesitemos. Ok. Bueno, muchas gracias. José Manuel tuvo un problema con el internet. Les agradecemos por su presencia en este foro. Creo que ha sido muy enriquecedor. Esto, la ventaja que tiene es que vamos a poder dejarlo también en nuestro canal de YouTube de la asociación y próximamente pues les estaremos enviando el link para los que no pudieron verlo, los que se conectaron tarde, que lo puedan ver. Le agradecemos mucho a José Manuel Arriaga por su participación, a Luis Suazo, a Guillermo Peña, y esperamos pues seguir manteniendo contacto con ustedes para poder tratar estos temas tan importantes que tiene el país y que son fundamentales para el desarrollo de la industria. Un pequeño cierre, Luis, y luego Guillermo. Sí, a nosotros a veces los generadores se nos dice que no somos propositivos. Y fíjense que nosotros siempre hemos estado anuentes a discutir opciones con el gobierno acerca de cómo mejorar el sector, incluyendo el tema de lo que más le preocupa al gobierno, que es el tema de los contratos, y que yo soy testigo que ya han habido propuestas de ganar de parte de los generadores hacia el gobierno. Pero es importante abrir esos caminos de diálogo que a veces nosotros sentimos que no están del todo abiertos, y por eso aparecen medidas que amenazan que el sector se vaya, que dé pasos de retroceso, y por eso es que pedimos que esos canales de diálogo se mantengan para poder trabajar juntos en la recuperación del sector. Miren, aquí hay una lección aprendida que muy rápidamente no quería dejar la oportunidad de compartir con ustedes, y es que hay una lección aprendida en la Gran Depresión entre los años 29 y 33. Sucedió en Estados Unidos que cayeron los precios más de 30%, la producción más de 25%. Vino el presidente Roosevelt
y creó lo que se llama el Nuevo Trato, se creó una autoridad del Valle de Tennessee y para recuperar el empleo, parte de la recuperación económica después de esa gran depresión económica que tuvo Estados Unidos, el, la principal vía fue recuperar los empleos creando empleos masivos con obras de infraestructura. Por medio de la creación de este nuevo trato, entre el 1934 y 1944 ya se habían construido 16 represas hidroeléctricas. Y aquí ustedes pueden ver que cómo esa gran depresión alcanzó su pico en términos de desempleo en el año 32 y cómo justamente a partir de estos años en que se empieza a invertir en infraestructura, se fueron recuperando los empleos y fue cayendo el desempleo. Entonces, lo que nosotros proponemos es eso también, trabajar con el gobierno, trabajar con la ANDI, con todas esas industrias, con las ONGs, pero que nos hagamos todos un nudo para poder salir de esta pandemia, no solamente recuperando los empleos que ya existían, y que posiblemente si no hacemos inversiones masivas no se puedan recuperar todos, sino que salgamos más fortalecidos con más empleos y con una Honduras mejor, no solamente recuperada, sino más justa para todos los hondureños. Así es, muchas gracias, Luis. Unas palabras de cierre, Guillermo. Bueno, Fernando, muchas gracias de nuevo a la ANDI por liderar esta discusión a nivel nacional. Creo que esta es de los temas, como dijo el ingeniero Arriaga, que quitando el COVID, este es el tema más crítico en el país. Y es de lo que más puede ayudarnos también para salir adelante de la crisis. Una vez que salgamos se vaya pues, con apertura por segmentos de la economía en las siguientes semanas, deberíamos de estar muy claro que esta es la oportunidad de terminar el proceso eléctrico, porque al hacerlo vamos a darle un respiro a los consumidores, tanto el grande principalmente cuando es por consumidor calificado, pero avanzando hacia el usuario regulado, dando mayor competitividad, logrando la presión para caída de precios y que así podamos, tanto como empresa como familia, tener que reducir menos cantidad de plata al tema del consumo, pero sin reducir la cantidad de consumo, sino que más bien multiplicando la cantidad de consumo. Si logramos triplicar la cantidad de consumo, que debe ser la meta del país, al mismo precio que estamos consumiendo, a la misma cantidad de uso de plata que estamos usando, sería un tremendo éxito para la economía, porque estaríamos haciendo una apertura de fortalecimiento económico muy grande, de beneficio para toda la población. De nuevo, muchas gracias a la ANDI y espero que este dé resultados y abonemos un poquito más a la apertura del mercado energético que ya vemos a la vuelta de la esquina. Así es, y bueno, creo que otro paso importante es que el Congreso avanzara en la aprobación de ese decreto de fortalecimiento de la CRE, que se puede discutir esta semana, y esperemos que esto siga contribuyendo al fortalecimiento del sector energético del país y a mejorar la competitividad de Honduras. Muchas gracias a don José Manuel, a Guillermo, a Luis por acompañarnos y a todos ustedes. Y estemos tranquilos en la casa. Pronto vamos a ir poco a poco reactivando la economía, así que hay que ir adecuándose al nuevo sistema de salud y seguridad ocupacional, higiene que vamos a necesitar, y a los protocolos de bioseguridad, pero no nos vamos a detener, no nos vamos a parar, no nos vamos a vencer, vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias a todos y buenas tardes.